Quiero ir a la palabra. Este lunes que pasó, en la oración del lunes que pasó, el Señor nos estuvo hablando. Cada día de oración es como una apertura a un lugar que el Señor nos lleva con una dirección que el Señor nos da. Es una dirección profética. Cuando estaba armando el enlace para compartir esta reunión de hoy, sentí de parte de Dios poner justamente esas palabras, una dirección profética para los tiempos difíciles, para estos tiempos que estamos viviendo. Y que, repito, no por ser mal pájaro, mal agüero, no por traer una palabra negativa, muy difícilmente alguna vez en mi vida encuentre o escuche de mí una palabra negativa. Si en cuanto a mi dialéctica algo peco es de ser justamente todo lo contrario, de ser demasiado positivo a veces, creo que tengo que llevar sobre mis hombros el mal de que me cuesta ver lo malo en las situaciones, sino que veo lo bueno hasta lo bueno que no está. Soy de esa clase de personas que cuando me viene bien porque está justo de, mire, cuando usted le muestra un vaso por la mitad, veo que siempre se dice, ¿qué ves? ¿El vaso medio vacío o el vaso medio lleno? Yo no lo veo ni medio vacío ni medio lleno, sino que digo que se está vaciando para poder ser llenado una vez más. Esa es la manera en la cual el Señor, a mí personalmente, me ha enseñado a encarar las situaciones de la vida, a través de las cuales también he sido formado y para las cuales también he sido formado y edificado. Por eso digo, estos tiempos que estamos pasando, complicados y difíciles, vienen peores todavía. Cada día que pasa, se va incrementando un poquito ese vienen peores todavía. Pero usted tiene que, tómese de esta palabra, empiezo con algo fuera de la prédica, Hebreos capítulo 12, versículo 2, muchas veces le menciono este versículo, tómese, agárrese de los cuernos de este versículo que dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, puestos sus ojos en él, como el comentario que le hice un rato atrás sobre Pedro. Mientras Pedro tuvo los ojos puestos en Jesús, no se hundió. En cuanto dejó de mirar a Jesús, empezó a mirar el problema, se empezó a hundir. Si vos dejás de mirar a Jesús, empezás a mirar el problema, te empezás a hundir. Por lo tanto, en estos tiempos, lo he hablado personalmente con muchos de ustedes muchas veces, en estos tiempos que estamos viviendo, no mires el problema, no te asustes por el problema, no le hagas caso al problema. ¿Recordás una palabra de hace una semana atrás? ¿Confían en la opresión? ¿Confían en la mentira? No hagas caso a eso, no confíes ni en la opresión ni confíes en la mentira. No prestes tu atención, no des lugar a que eso afecte tu fe. Hay una palabra muy conocida también para nosotros de Juan capítulo 10 que dice que el Señor vino para darnos vida y una vida en abundancia. Dice, pero, previamente, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Estamos viendo, estamos siendo protagonistas de la obra diabólica, de la destrucción del concepto de familia sobre toda la sociedad, de los estándares de la moral y de la familia y de los principios cristianos. Estamos siendo testigos de una ruptura del vínculo con Dios en las iglesias, no digo la iglesia como institución, sino las personas, porque 6 meses sin congregar está haciendo mucho daño a mucha gente. Estamos siendo testigos de cómo se roba la fe, cómo se mata la esperanza, cómo se destruye la imagen de Cristo en cada uno. Pero la ventaja para nosotros, si estamos del otro lado, la ventaja es que el Señor vino a darnos vida abundante en medio de eso. La ventaja es que mientras estamos siendo testigos de la obra diabólica de destrucción, dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, que Jesús vino a, ¿te acordás de esta palabra? Meses hemos predicado esta palabra el año pasado o el anterior. Jesús vino, dice, yo he venido a destruir las obras del diablo. Por tanto, si vos ves en acción la mano diabólica, tenés que ser conscientemente cristiano, tenés que ser conscientemente iglesia y saber, él vino a destruir. Eso que estoy viendo ya está destruido. ¿De qué lado me pongo? Si vos le das lugar creyendo, te afecta. Si vos te pones del otro lado, mirándolo, poniendo los ojos en el Señor, no te afecta.
Esa es la posición en la que en este tiempo tenemos nosotros que colocarnos. Y la dirección profética que te estaba diciendo del lunes, que el Señor nos habló, el día miércoles compartimos parte de lo que el Señor nos habló el lunes, y quedaron algunos conceptos que son los que quiero hablarte hoy. Básicamente, en principio, te quiero encerrar el tema de esta manera para decirte, viene un buen tiempo a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias. Viene un buen tiempo más allá de lo que tus ojos te permitan ver o de la que las situaciones que te rodean te permitan sentir. Acompáñame a 1 de Reyes, capítulo 18, versículo 1, y empezamos a compartir palabra del Señor. Dice así: después de un largo tiempo en el tercer año, y ya te voy a explicar de qué se trata este largo tiempo en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Le dijo: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que había pasado en este momento, en este lapso de 3 años? O sea, estamos en una posición llegando al fin de un lapso de 3 años. Lo que había pasado, lo que estaba pasando es que 3 años antes, el Señor en un momento se hartó. El Señor se hartó de lo que estaba sucediendo sobre la tierra, de lo que estaba pasando con el rey, un rey que había empezado a hacer las peores cosas, un rey que encima que había estado haciendo las peores cosas, dice en el capítulo 16, si no me equivoco, de Primera de Reyes, dice, y encima se casó con Jezabel, una hechicera reconocida. O sea, totalmente fuera del foco del plano de Dios. Y esas cosas empezaron a molestar a Dios, esas cosas irritaron a Dios. Entonces Dios en un momento le manda una palabra a Acab, al rey, le da una palabra al profeta Elías, y el profeta Elías le dice esta palabra al rey Acab. Le dice, así dice el Señor, vivo yo, dice el Señor, que mientras yo viva, mientras yo esté en este lugar, dice, no va a llover más en esta tierra. El Señor cerró los cielos. El Señor secó la tierra. El Señor vació las arcas del dinero. Como te decía al principio, a veces las cosas que pasan las provoca el Señor. Otras veces el Señor simplemente las maneja. Otras veces simplemente el Señor se cruza de brazos y permite que sucedan y deja que las cosas pasen, porque a través de todo eso es que Él nos está formando. Nos confronta y nos prueba. Pero tranquilo, porque Él nos prueba para salir aprobado. Tranquilo, porque Él nos prueba para sacar lo mejor de nosotros. Tranquilo, que vos no sos capaz, vos no sabés de qué cosas sos capaz hasta que no llegás al punto que sí o sí tenés que enfrentarte a eso. Así que tranquilo, Dios sigue estando en control. Dios ya sabe lo que va a pasar, como ocurrió con la vida de Job. Un tema que estamos hablando con los hombres ya hace 2 semanas atrás. Un hombre que dice, Job capítulo 1, que era hombre temeroso de Dios, apartado del mal, que era el mejor que existía sobre la tierra. Y en un momento determinado viene el ataque diabólico, viene la opresión diabólica, viene el ataque del enemigo contra él y lo llevó al punto de quitarle todas las cosas. Y Dios estaba al tanto de todo lo que estaba pasando y Dios permitió que todo eso pasara porque Dios sabía que le iba a bendecir al doble de cómo estaba viviendo hasta ese momento. Y termina la historia del libro de Job, en el capítulo 42, 43 de Job, no estoy seguro, termina la historia diciendo precisamente que fue bendecido al doble de lo que tenía. Si tenía riqueza, el doble de riqueza. Tenía ganado, el doble de ganado. Tenía bienes, el doble de bienes. Llegó a ser más famoso, más conocido por haber pasado esa prueba. No tengas miedo a las pruebas. Entonces, después de pasar esta sequía, este tiempo de sequía, nuevamente Dios le dice a Elías, le dice, andá y encontrate con Acab y decirle, mirá, che, Acab, espero que hayas aprendido la lección, espero que te hayas dado cuenta de cómo viene la mano en este tiempo, así que voy a enviar lluvia nuevamente sobre la tierra. Nos encontramos, vamos al versículo 16. Ese Abdías aparece en el medio. Es simplemente un sirviente de Acab, que al mismo tiempo era un hombre temeroso del Señor, un hombre muy usado por Dios, no es el profeta, era un hombre usado por Dios en esa época en el palacio, que fue un intermediario para que Elías se encontrara con Acab, para que Acab se encontrara
con Elías. Entonces dice, Abías fue a buscar a Acab y le informó al rey de lo sucedido. Así que Acab fue al encuentro de Elías. Versículo 17, cuando lo vio, le preguntó Acab a Elías, ¿eres tú el que está creando problemas a Israel? ¿Cuáles eran los problemas? Los problemas eran mortandad, sequía total, hambruna total. El pueblo, la tierra entera estaba seca, el pueblo estaba cayendo en hambre, el pueblo estaba entrando en una situación de desesperación, el pueblo no tenía para comer, el pueblo no podía sembrar, los animales se morían. Imagínate, escuchad bien y ubicate esta situación, 3 años de sequía en una tierra que es históricamente desértica, en un lugar, en una época donde se dependía de los ríos, de la lluvia, para poder subsistir. En un pueblo que era un pueblo agrícola, necesitaban del agua 3 años sin lluvia. Entonces estaba generando un montón de problemas sobre la tierra, como tal vez las situaciones que estamos pasando ahora. No estamos pasando 3 años, ya vamos, mañana se cumplen 6 meses de este aislamiento que estamos viviendo, de esta situación que está generando un montón de conflictos, que se han cerrado negocios, se han fundido empresas extranjeras se están yendo del país con desesperación, tal vez. En esa situación estamos, así nos encontramos. Un tiempo de desesperación, problemas sobre la tierra, como le dice Acab a Elías. Y Elías le responde, Elías, mira que era un tipo que realmente no tenía pelos en la lengua, no se guardaba palabra, el tipo respondía sin drama, y le dice, versículo 18, no soy yo quien está creando problemas a Israel, quienes se los crean sos vos, Acab, y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Y me detengo en esto un cachito para explicarte qué serían hoy, para nuestro entendimiento, nuestra cultura, ¿qué serían los Baales? En la época en que estamos, bíblicamente, de lo que estamos hablando, los Baales eran dioses falsos. Eran los dioses de distintas tierras. Más en una cultura como es la cultura del Medio Oriente, donde llega a haber, por ejemplo, existen los terafines, que son como ciertos ídolos familiares, donde cada familia tenía un dios particular, cada clan, cada ciudad tenía un dios particular, tenía un ídolo particular al cual se presentaba. Entonces, todos esos eran los Baales, aquellos que tenían nombre, Baal tal cosa, Baal tal otra, Baal tal otra. El nombre Baal, la palabra Baal, es una palabra aramea que quiere decir Señor. Señor. Lo mismo que si te estuvieras dirigiendo a Dios. De tal manera que en la palabra, no recuerdo si dice en Oseas o si dice en Amós, no, capaz que ninguno de los dos, tengo que buscarlo, en la palabra, en un momento, Dios mismo se refiere a sí mismo y le dice, me dirás Baali, porque yo seré tu Señor. O sea, Dios mismo usa también para sí mismo esa expresión, Baal. No era una mala palabra, pero era como para diferenciar Dios y los señores, el Señor y los señores. En la época feudal, en la Edad Media, existía el rey, existían los señores feudales, los condes, los duques, los nobles, los que tenían posesiones, los que tenían tierra. Esos eran los señores. Hoy tenemos señores con autoridad, gobernantes, funcionarios, políticos, gente que tiene tal vez una posición económica, gente que tiene tal vez un contacto con lo valiosos que son los contactos, y lo sabemos a ciencia cierta y en primer lugar, o sea, con experiencia propia. Esos vendrían a ser hoy, para nosotros, los señores. ¿En quién estás poniendo tu confianza, iglesia? ¿De quién estás esperando? Hace unos días me llama un pastor conocido, no estoy criticando la postura del hermano, sino que lo tomo como ejemplo nada más porque su conclusión fue perfectamente acertada y me pregunta, me dice, pastor, ¿usted sabe si hay alguna manera para poder conseguir mercadería, como hemos conseguido nosotros, a través del municipio, si ellos pueden estar dando, si esto, porque queremos hacer tal cosa, Entonces quiero pedir para que el municipio nos ayude. Le di las indicaciones, lo ayudé en lo que podía para que puedan conseguir su mercadería.
Y agrega y me dice inmediatamente, igualmente si no nos dan el trabajo lo vamos a hacer igual. Ahí está la diferencia. ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿De quién dependés? ¿Estás esperando de la provisión de un funcionario? ¿Estás esperando de la provisión de un gobernante? ¿Estás esperando de la provisión del puntero de la cuadra, de la manzana? ¿Estás esperando de la provisión del bolsón de la escuela? ¿Estás esperando de la provisión del puntero político? ¿Estás esperando de la agrupación? ¿Estás esperando de la sociedad de fomento? ¿En quién estás? Gracias. ¿En quién estás esperando? Entiendo la situación y entiendo la necesidad. Pero vos, ¿en quién pusiste tu confianza? ¿En quién crees? No me quiero adelantar a un versículo que en un ratito te voy a leer que justamente dice eso. Vos, ¿en quién pusiste tu confianza? ¿En quién estás descansando? Vos, ¿en quién crees? Eso es lo que Dios le está diciendo a través de Elías a Acab. Le dice, ustedes generaron los problemas. Y no te estoy diciendo que los problemas sean enviados por Dios actualmente porque la gente se apartó de Dios, porque Dios en esta época obra de maneras distintas. Pero sí, tal vez te quiero empezar a decir, sí te quiero empezar a decir más o menos que los problemas sobre la ciudad, sobre la sociedad, tal vez vinieron porque tal vez la iglesia dejó tal vez de confiar en quien tenía que confiar y la iglesia empezó tal vez a confiar en quien no era necesariamente el que le podía proveer. Tal vez la iglesia empezó a hacer más alianza política que alianza de fe. Tal vez la iglesia le cree más o cree que es más conveniente estar cerca de un político que cerca del Señor. Tal vez, digo, tal vez, un tal vez nada más. En definitiva, sea cual sea la razón, la situación es que estaban en un momento de desesperación y era necesaria una intervención. La intervención venía porque Dios ya mandó a Elías para decirle, voy a mandar nuevamente lluvia sobre la tierra. Pero era necesario acomodar algunas piezas, era necesario hacer un par de cosas para que realmente el Señor pudiera enviar el agua. Versículo 19, le dice Elías al rey, ahora convocad de todas partes del pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera o sacerdotisas de Acera. Seguime, quedaste. Gracias. De la diosa Acera que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab entonces convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y le dijo, y esto es lo que te quería decir hace un ratitito nada más. Estoy yendo rápido porque tengo que ir al centro, que todavía falta de esta palabra, al corazón de lo que Dios nos habló. Entonces dice Elías, le dice al pueblo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? En la versión tradicional dice estas palabras, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Saltás de uno al otro, de uno al otro. Te dice el Señor, iglesia Restauración, el Señor te dice, hoy tuve una experiencia de esas sobrenaturales impactantes para mí. Una situación en medio del trabajo, en la iglesia, hubo que así de golpe salir a hacer unas compras que no estaban planificadas ni pensadas, hubo que gastar un dinero extra para algo que no estaba pensado ni planificado ni nada, y pam, pam, pim, pum, pam, tam, pam, abro un cajón y encuentro el dinero que necesitaba. Hola, digo yo, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es esto? ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿En quién estás esperando? ¿Acaso no viste cómo hasta ahora el Señor te proveyó? ¿Acaso no estás viendo cómo el Señor te prospera? ¿Acaso no estás viendo cómo, y voy a algunos casos puntuales, estás empezando un emprendimiento, el Señor te hizo abrir un negocio nuevo, empezaste algo nuevo que no tenías idea, no estás cobrando y sin embargo no te falta? Si es así, el Señor hasta incluso te envía un sostén. El Señor te envía los cuervos, como pasó luego con Elías, eso es una historia del capítulo 19, que no vamos a ir ahí. Envía el Señor los cuervos para alimentarte. Entonces, iglesia, ¿hasta cuándo vas a seguir indecisa? Si Dios es el verdadero Señor,
seguilo. Pero si en vez de él es Baal, seguí al político, seguí al puntero, seguí al manzanero, seguí al funcionario, seguí aquel con quien te acomodes. ¿A quién vas a seguir? Si Dios es Dios, seguilo. Pero si Dios es tu fuerza, tu capacidad, tu inteligencia, tu conocimiento, tu experiencia, bueno, esforzate vos por tus lados, por tus medios y nada más. Y aquel debajo de quien vos te coloques es aquel que va a determinar tus destinos. Aquel debajo de quien vos te coloques es el que va a definir cómo te va. Aquel debajo de quien vos te coloques es el que va a determinar en el momento del conflicto cómo vas a salir de la situación. Yo digo, yo creo, si Pedro, un tipo experimentado, era pescador, era un tipo que conocía bastante el tema de la pesca y del agua, si él, en el momento que empezó a mirar el problema, no hubiera confiado en el Señor, se hubiera ahogado totalmente. Si él, en el momento en que se empezó a ahogar, hubiera confiado en sus redes, en sus remos y en su barca, se hubiera ahogado, porque junto a él no tenía ni barca, ni remo, ni red, sino solamente estaba él, el agua, y allá Jesús. Entonces, ¿en quién vas a confiar? Iglesia, en esta situación que estamos entrando, en este camino nuevo que el Señor nos está posicionando, en este tiempo nuevo que estamos entrando, tenés que tomar una decisión. Es tiempo de tomar una determinación. Es tiempo de dejar de mirar a los costados. Es tiempo de ya calzarte bien la ropa, ceñirte bien el cinturón, como decimos entre los varones, entre los hombres, es tiempo, por un comentario de uno de ellos un día hace un tiempo atrás, es tiempo de calzarte bien el evangelio, de tener el evangelio bien puesto, creer y avanzar. Y no vas a ser avergonzado, porque la Biblia dice, porque Dios dice, no serás avergonzado. El que en mí cree no será avergonzado. No serás avergonzado, ¿sabes qué quiere decir? Deja lo que tengas que dejar por seguir al Señor y la provisión de parte de Dios está sobre tu vida. Mete mano en el trabajo del Señor y vas a ver cómo Dios te respalda. No dejes de sembrar, aunque veas que no tenés. Me cuesta decir estas cosas. Los que me conocen íntimamente saben lo que me cuesta, los horrores que me cuesta decir esto que te estoy diciendo ahora. Pero aunque creas que no tenés, no dejes de darle al Señor. Vas a ver multiplicación, porque se sigue cumpliendo Génesis 22, que dice que el Señor se provee cordero para el sacrificio. Todo lo que tiene que ver con la adoración, con la casa del Señor, todo lo que tiene que ver con Dios, cuando vos le das a Dios para eso, es devuelto para tu vida, multiplicado al 100 por 1. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. ¿Y el pueblo? ¿Sabe qué pasó con el pueblo? El pueblo no dijo una sola palabra. No reaccionó, no respondió, no habló. El Señor lo está confrontando y no tomó ninguna actitud. ¿Qué haces vos cuando Dios te confronta? ¿Qué haces cuando el Señor te pone cara a cara con la situación? ¿Qué haces cuando estás en medio de una situación o de un conflicto y Dios te manda, te espera una respuesta? Me hace acordar esto a algunos de obreros que en los grupos de WhatsApp se les pregunta algo y no responden. ¿Qué te pasa que no contestás cuando se hace una pregunta en un grupo de obreros o de un ministerio específico? ¿Qué te pasa que no respondes? Bueno, lo mismo. Dios a través de Elías pregunta y el pueblo no respondía. ¿Sabés qué es eso? Una invitación para más confrontación y para más juicio del Señor. Versículo 30, entonces Elías le dijo a la gente, acérquense. Los llamó, agárrate, acérquense. Ellos fueron, se acercaron, se pusieron alrededor de Elías y dice, como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu adoración? ¿Cómo está tu sacrificio? ¿Cómo está tu entrega? ¿Cómo está tu comunión?
¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está tu intimidad? Dios trajo respuesta. Dios ya venía a cortar este tiempo de sufrimiento, de opresión. Dios ya estaba enviando nuevamente la lluvia sobre la tierra. Se terminaba la sequía, la hambruna, la peste, la enfermedad. Pero era necesario acomodar un par de cosas antes. Era necesario confrontar la actitud de aquel que estaba poniendo fuera del plan de Dios. Acá es por tu culpa. Era necesario reorganizar, ordenar, acomodar el altar que estaba caído, que estaba roto, que estaba dañado, porque en distintas versiones dicen unas palabras distintas. Era necesario. Entonces Elías lo reparó. Y mira lo que dice el versículo 31. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlo sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó, y por tercera vez vaciaron los cántaros y el agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. Primero, con 12 piedras restauró el altar. Este es un trabajo de toda la iglesia. El número 12 representa específicamente la iglesia. Es un trabajo de toda la iglesia. Acá no hay mayores, acá no hay menores, acá no hay más importantes, menos importantes. Es un trabajo de toda la iglesia. Es un trabajo donde todos son parte y cada uno tiene que poner su parte y cada uno su vida y cada uno su ministerio sobre el altar para reedificar el altar de Dios, para reedificar la casa de Dios, porque sos representante de aquello que Dios va a hacer. No solamente que cada uno de nosotros es parte y una parte importante, sos una parte importante en el plan de Dios, en el propósito de Dios, en la visión del Señor. Sos una pieza importante. Fíjate que si de las 12 una piedra no estaba, el altar seguía roto. Sos una pieza importante. Hasta vos que estás medio rengo, sos importante. Hasta vos que estás medio flojo, sos importante. Hasta vos que estás caído, sos importante. Hasta vos que te alejaste, sos importante. Es tiempo de empezar a acomodarse. Es tiempo de, me gusta, sopapearte. Es tiempo de que el ángel venga y le pegue a Pedro. Es tiempo de que Bartimeo, como hablábamos anoche con Guillermo, revolee la capa. Es tiempo que la mujer de flujo de sangre se tira al piso, se arrastra entre la gente con tal de tocar el manto del Señor. Es tiempo que Jonás se tira al agua. ¡Wow! No paro, no termino. Es tiempo de tomar una decisión. No solamente que una piedra por cada uno representando toda la iglesia, sino que encima le dice, colocó la leña, descuartizó un buey, sacrificio. No dejes de sembrar. Pone todo sobre el altar. Cavó la zanja y llenó 4 cántaros y 3 veces arrojó 4 cántaros, sacame el texto. 3 veces arrojó 4 cántaros sobre la zanja, hasta que esa zanja rebalsara, hasta que estuviera chorreando agua, hasta que toda la leña estuviera llena de agua. Por un lado, algunos dirían: está loco Elías, ¿cómo va a prender fuego con leña mojada? Pero Elías sabía lo que estaba haciendo, porque él confiaba no en sus recursos, no en sus sistemas, no en su estrategia, no en sus materiales, confiaba en Dios, no en los Baales. En este tiempo, iglesia, estamos entrando en un nivel donde vos tenés que dejar de confiar en que tengo lo que necesito, tengo los elementos, tengo las condiciones, sino tenés que meterte en lo que Dios te pide y hacer lo que Dios te pide, y no serás avergonzado. Y en segundo lugar, la enseñanza para vos y para mí es para que el altar esté restaurado y que el Señor responda al clamor de Elías, al clamor de la iglesia. Es necesario que el Espíritu inunde tu vida, inunde tu sacrificio, inunde tu ser,
La leña del altar representa a uno mismo. Inunde todo aquello que está a tu alrededor. Es necesario que el espíritu rebalse. Que sea, como dice Juan capítulo 16, una fuente en mi interior que salta para vida eterna. Y no te estoy diciendo que camines por las paredes, que te cuelgues del ventilador, que hables en lenguas todo el día. No, te estoy diciendo que restaures la adoración, que te enfoques en Él, que levantes un clamor, que levantes un cántico, que vengas al Señor, que digas, hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. No canto la segunda porque quiero ahorrar tiempo. Pero es eso, es un río de alabanza y de adoración que nos presenta delante del Señor. Restaurar tu altar. Este es el tiempo de restaurar tu altar. Estamos en el mes que el Señor declaró tiempo de justicia, donde todas las cosas están siendo reacomodadas. El Señor declaró que venía a conmover la tierra. Todas las cosas están siendo reacomodadas. Entramos, mes de octubre, al tiempo de establecimiento. Nos arraigamos. Tenés que restaurar. Porque si no estás restaurado, si no restauras tu comunión, no puedes establecerte. Porque la aplicación restaurar te va a dar, no, ¿cómo es que dice? No habilitado. No te va a salir la actividad esencial, no vas a poder entrar a la adoración si no ordenaste tu altar, si no te pusiste a cuentas con el Señor. Tal vez estás apartado, tal vez estuviste apartado mucho tiempo, tal vez es la primera vez que estás acá y estás diciendo, ¿viste qué me está diciendo? ¿De qué me está hablando? Es tiempo de presentarnos delante del Señor. Es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de levantar nuestras manos. Es tiempo de adorar. Sigo. Versículo 36. Esto lo paso por encima, lo menciono nada más. No pongas nada de esto. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios, que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente conozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó fuego del Señor, quemó el holocausto, la leña, las piedras del suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y clamaron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Es tiempo de alumbrar, es tiempo de abrir el camino, de mostrar, pero para eso, Señor, con el altar restaurado, pedirle a Él que se muestre y que se pueda ver en tu vida que el Señor es Dios. El versículo 40 es solamente una mención que le hago. Bueno, déjala. Dice, déjala. Elías les ordenó, agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno, sácalo ya, que no escape ninguno. También es tiempo, el tiempo de justicia y de establecimiento, de tener un solo espíritu, un solo criterio, una sola cara, y no acomodarte a un lado y al otro. También es tiempo de condenar lo que está mal. También es tiempo de levantar la voz y decir, no, viejo, esto así no va. También es tiempo de decir, la iglesia, y solo la iglesia, tiene la autoridad y la capacidad de determinar los destinos proféticos de la ciudad. Solamente la iglesia. Vamos terminando, versículo 41. Aunque estos 4 versículos que restan son para otra prédica directamente. Pero como ustedes, si no, me va a retar. Entonces Elías le dijo a Acab, mirá qué interesante, ¿no? Anda a tu casa, come, bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Dice la versión tradicional, dice, una gran lluvia se oye. Versículo 2, 42. Interesante, porque Acab se fue a comer y a beber. O sea, aquel que ni siquiera tenía temor de Dios, aquel que hasta estaba casado con una bruja, aquel que estaba totalmente desenfocado del propósito de Dios, Elías, de parte de Dios, le dice, anda, que ya viene la lluvia. Y Elías fue
Y acá fue, porque ya venía la lluvia. Es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de actuar conforme a la palabra que recibas. Es tiempo de creer la palabra recibida. Es tiempo de tomar la palabra recibida. Es tiempo de andar sin mirar a los costados, caminando en el propósito y en la palabra recibida. Si Dios te dice, viene la lluvia, aunque vos vengas tremendo sol, andás porque viene la lluvia. Como se decía antes, si yo te digo que es carnaval, vos apretás el pomo. Si él dice, viene la lluvia, no importa. Y dice, Elías le dice, porque una gran lluvia se oye, porque veo desde lejos se está formando un gran aguacero. Pero mira lo que pasó. Elías se fue a la casa, se fue al palacio. Cuando Elías se fue al palacio, cuando Acab se fue al palacio, Elías se fue a la cumbre del monte, búsqueda de Dios. Se inclinó hasta el suelo, puso el rostro entre las rodillas, se postró. Una actitud de total humillación y postración, una actitud casi fetal, te diría. Se postró. Y ahí empezó a clamar. O sea, es tan impresionante la declaración de Elías, la actitud de Acab y lo que Dios iba a hacer, es tan impresionante que lo que Elías le dijo a Acab que Dios iba a hacer, todavía ni Elías lo había visto. Todavía Elías ni lo estaba viendo. Elías le dice a Acab, anda porque ya está, pero ni siquiera estaba hecho. Es más, en cuanto se quedó solo, Elías empezó a clamar para que suceda aquello que ya le dijo al otro que iba a pasar. Este es el tiempo de confiar en Dios. De tal manera tenés que creer la palabra del Señor, que aunque todavía no veas nada realizado, vos decís, ya está. Y empezá a caminar sobre esa palabra, a caminar sobre tu palabra, la recibida, a caminar sobre lo que Dios te dijo. Creí, por lo tanto, hablé. Empezá a tomar la palabra profetizada, empezá a tomar la palabra declarada. Como dice Pablo sobre Timoteo, que aquellas palabras que soltaron sobre tu vida, esas son las que marcan, anda, tenés que ir y trabajar sobre esa palabra. Edificate en esa palabra. Se postró al suelo y empezó a clamar, empezó a pedir, empezó a rogar, empezó a golpear, empezó a llamar. Decíamos anoche con Guille también, Guille, te estoy robando tu predica. Decíamos con Guille anoche hablando sobre la perseverancia de Bartimeo, que vinieron a decirle, no, pará, no molestes al maestro, dejá hinchar, viejo. No, ¿quién sos vos? Ni nombre tenés, ¿qué sos? Quedate ahí mendigando, ni siquiera, aparte no sos miembro. ¿No ves que no sos miembro? No hiciste la escuela de crecimiento, no tenés credencial, no sos miembro, vos estás junto al camino. Así que, calladito. Y Bartimeo, más le decían, más gritaba. Me gusta porque algunos de esos coaching motivacionales no cristianos, capaz que algunos sí, pero los no cristianos, escriben cosas tales como, una vez alguien me dijo esa palabra, escriben cosas así como, el solo hecho que me digas que es imposible, te da la fuerza para conseguirlo. ¡Wow! ¡Qué parada! ¡Qué carácter! ¡Qué determinación! ¡Qué fuerza! ¡Wow! ¿Y qué hizo Bartimeo? Más le gritaban, más clamaban. Te aclaro, Bartimeo era ciego, no sordo. O sea, que escuchó que le decían, no clames al maestro. Y los que le dijeron no clames al maestro, no era Tita y Ramona, eran los discípulos del Señor. Eran los diáconos, eran los líderes, eran los ancianos, eran los copastores, eran los que conocían al Señor, los que tenían chapa en la iglesia, que le fueron a decir. Si aunque alguien de la iglesia, líder, anciano, bueno, cargos que nosotros no usamos, pero si aún alguien de la iglesia te viene a decir, no insistas, no le escuches. Si aún alguien te viene a decir, no creas, no le escuches. Si aún alguien te viene a decir, no, el pastor está medio fantasioso, no le escuches. Toma la palabra, cree en la palabra, camina en la palabra, edificar la palabra, confía en la palabra del Señor. Se fue Elías arriba al monte, se postró rostro en tierra, se metió la cabeza entre las rodillas y entonces, estando en esa posición, le dice a su criado, anda y mirá hacia el mar. El criado fue y miró. ¿Y sabe qué dijo?
No se ve nada. Clamó, insistió. Dios le había hablado. Él le dijo al rey, anda que ya viene. Ella puso Dios, firmó el pagaré por Dios. Dio la cara por Dios. Dijo, anda, clama, clama, clama. Anda que ya viene la lluvia. ¿Cómo está la cosa? No hay nada, le dijo. Nada, che, nada. Te desanimás, te frustrás, tirás todo para atrás y dices, no, ¿para qué? ¿Te das cuenta que todo verso esto? Ya no insisto más. No oras más, no vas más a la iglesia, no trabajas más en la iglesia, no ofrendas más a la iglesia, ya dejas de hacer tu devocional o tu encuentro diario, sea cual sea, que tuvieras con el Señor. ¿No ves que no responde? ¿Sabés qué hizo Elías? Un hombre determinado, un hombre de carácter, un hombre de fe, un hombre que no se casaba con la corrección política, un hombre que confrontaba la corrupción. ¿Sabe lo que dijo? Estoy en el 43 todavía, ¿no? Sí, gracias. No se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver. El 7 es número de lo perfecto, significa el tiempo necesario. No se ve nada. No, Señor, anda. No se ve nada. No, Señor, que la lluvia, que venga, que llueva, que la vieja está en la cueva. No, 3, 4, 5, 6, 7. Después de 7 veces, versículo 44, la 7ª vez, el criado le informó, le mandó WhatsApp. Desde el mar viene subiendo una nube. Es tan pequeña como una mano. Acá tendría que haberte hecho poner, Iván, la tradicional, pero no interesa. Que dice, veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre que sube sobre el mar. Allá veo una cosita. Entonces Elías le dijo a Acab, 45, al final de Acab, perdón. Entonces Elías le ordenó, ve y dile a Acab, enganchate al carro y pirá antes que la lluvia te detenga. Solamente vi una pequeña nubecita en medio de un tremendo cielo azul. Pero era una nubecita que no estaba antes, chiquita, una porquería, que era del tamaño de una mano tapándola así como si vos estás mirando, la tapás a la distancia. Era nada, lo dijo, dijo Elías. Empezó a sentirse un aroma, hay un aroma de lluvia que se siente, algo está empezando a cambiar. Pastor, encontraste plata en el cajón. Me mandaron un ATP que no me correspondía. Recibí un IFE que no me pertenecía. Me llamaron para cobrar algo que no tenía que cobrar. ¿Qué está pasando? Loco, te va a agarrar la lluvia, le dijo Elías acá. Rajá, porque te vas a mojar. Consciente de que la palabra se cumplía. Isaías capítulo 14, versículo 24, versículo 27. Lo que Dios determina, lo que Dios piensa, lo que Dios dice, ¿quién lo impedirá? ¿Cómo será que no sucederá? ¿Pasamos tiempo de lucha? ¿Pasamos tiempo de aflicción? ¿Estamos pasando tiempo de prueba? Una gran lluvia se oye. Pero tenés que ordenar tu altar, tenés que confrontar las situaciones que están fuera del propósito, tenés que pararte firme, tenés que no escuchar, gracias hijo por ese versículo, tenés que no escuchar la acusación, la opresión, la mentira, tenés que no engancharte ni hacer caso a las cosas que te quieran sacar del foco, sino que tenés que prepararte, porque viene provisión, viene sustento, viene trabajo, viene una economía firme para tu vida, no para los demás, para tu vida en medio de una crisis. Te vas a constituir en empresario, vas a dar, vas a brindar para los otros, vas a ser fuente de recursos, vas a proveer gente, vas a llevar gente para que aquellos que necesiten empleados, vos le vas a decir, mirá, conozco a este, conozco al otro, vos vas a llevar y al mismo tiempo vos el que está allá del otro lado, a vos te digo, vos vas a generar un emprendimiento con el cual vas a contratar gente. Sí, vos, iglesia, vos. Pero tenés que restaurar el altar.
Si no sos iglesia, si es la primera vez que estás, si estás apartado, es lo mismo. Tenés que restaurar tu altar. Empezá a ocupar el lugar que te corresponde. Metete entre las piedras para ser parte y para ser iglesia. Sumate y lleva un buey para presentarlo de sacrificio. Ponete ahí, dejá que te moje el espíritu. Presentate delante de Dios y prepárate para no hagas caso a las situaciones que se presenten alrededor, a las mentiras, a los engaños, a las acusaciones. No prestes tanta atención a los vales, no le creas tanto a los vales, no te cuelgues ni te enganches tanto a los vales. No porque tenés cuidado, no porque se dan cuenta que como le pasó a Gedeón, que Dios lo tuvo que ir a hacer escuchar lo que el enemigo decía de él. Y cuando escuchó, no, viene Gedeón, nos hace pipa. Cuando escuchó eso dijo, bueno, parece que entonces, soy un poquito más fuerte de lo que yo pienso. ¿Estamos en la misma situación? Iglesia, una gran lluvia se oye. Termina la historia, versículo 45, y nos despedimos. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Y Acab se fue en su carro hacia Jezreel, hacia el lugar del fruto, hacia el lugar donde él tenía sus tierras. Definitivamente la palabra de Dios se cumplirá. Lo que Dios dice, así va a suceder. ¿Cuál es tu promesa? ¿Qué estás esperando de parte de Dios? ¿Dónde está tu piedra en el altar? ¿Dónde está tu sacrificio? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu intimidad? Este es el tiempo para ponernos a cuenta con el Señor. Oramos. Levanta tus manos ahí donde estás, en la posición, en el lugar que te encuentres, para que yo pueda orar por vos y bendecir tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, porque nos venís hablando, nos estás acomodando, Señor, y nos estás preparando para lo bueno y grande que viene. Nos estás preparando, Señor, para recibir a manos llenas la bendición que vos enviás sobre tu pueblo, Señor. Por eso queremos, debemos, necesitamos ser tu pueblo, necesitamos ser iglesia, estar arraigados, establecidos, estar firmes en la fe y en tu palabra. Necesitamos, Señor, adorarte en el altar. Necesitamos, Señor, fluir en la administración. Necesitamos, Señor, sentir tu espíritu que pasa a través nuestro, Señor, como la leña del altar de Elías que estaba empapada con tantos litros y tantos litros de agua. Señor, en el nombre de Jesús, venimos en esta noche ante tu presencia a presentarnos piedra sobre piedra, a poner buey en cada piedra, a ponernos, Señor, sobre las leñas, sobre las llamas, a esperar, Señor, que venga de tu presencia el fuego consumidor, el fuego que consume, aquel que borra el dolor, también el pecado, que quita el obstáculo, Señor, y nos purifica para estar delante tuyo. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo la iglesia que se está poniendo de pie, la iglesia que se está afirmando, la iglesia que se está arraigando. Bendigo cada hermano, cada hermana, cada familia, Señor, que se está animando a creer y a confiar, que ha puesto los ojos en vos, que ha puesto los ojos en la confianza en vos, que no se apartó, no se desvió a derecha e izquierda. Señor, en el nombre de Jesús, y clamo, te llamo y te pido por aquellos, Señor, que miran a un costado, por aquellos que han mirado, Señor, el problema, por los que han mirado, Señor, el agua bajo sus pies. Señor, ahora en el nombre de Jesús te pido, como el ángel a Pedro, Señor, que vayan ahora ahí donde está, en su habitación, en su dormitorio, aún en el baño, Señor, tal vez escondido, escapándose de participar de esta reunión. Ahí, Señor, se ha confrontado, sacudido, se ha llamado, Señor, a volver a la raíz, para que sea amado, para que sea restaurado, para que sea edificado, para que pueda ser abrazado por vos, pueda ser amado por vos, Señor, y también ser bendecido. Para aquel, Señor, que no te conocía, para aquel que tal vez hoy está escuchando, Señor, en el nombre de Jesús, que envíes tu presencia con entendimiento, con discernimiento, con cobertura, que una nube de tu paz, Señor, ahora lo envuelva, que el sello de tu paz impacte en su corazón, que sienta la convicción, Señor, que en tus manos y a tu lado hay seguridad y confianza, que podamos todos juntos decir, Señor, una gran lluvia se oye. Papá, en el nombre de Jesús bendecimos este tiempo y nos ponemos y disponemos en tus manos para bendecirte, para adorarte
en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.